poquito les voy a empezar a subir lo que son mega ayudantías que yo tengo para que puedan, o sea, que puedan repasar, ¿ya? Pero como os digo, esos ejercicios se los recomiendo que ya lo hagan al último, porque son ya tipo examen y me gustaría que primero practicaran con los que yo les mandé desde el inicio, ¿ya? Bueno, aquí ya está abierto esto. Vamos a poner... Ya, estos van a ser todos los ejercicios. Bueno, de este documento, porque tengo más exámenes. Este de aquí, si no mal recuerdo, déjame ver. Es el examen del 2023 del primer pago, ¿ya? Entonces, aquí venimos y este es el primer ejercicio de aquí. Implemente la función buscar palíndromo que tiene como parámetro un mensaje, ¿ya? Que recibe un mensaje y retorna una lista, ¿ya? Con todas las palabras de 3 o más letras, ¿ya? Entonces, primero tenemos que buscar, bueno, acá más te lo voy a explicar. Del mensaje que son palíndromos. Asuma que todas las palabras están en minúscula y no existen signos de puntuación. Ya, esto es importante porque si no tú tendrías que hacer un punto lower y tendrías que eliminar los signos de puntuación. Recuerda que un palíndromo es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha. Es decir, que si tú la inviertes es igual, ¿ya? O de derecha a izquierda, por ejemplo. Madame, Ana, somos, reconocer y anilina. Ya, si te das cuenta, si tú las lees desde acá hasta acá, es lo mismo que si tú las lees en forma normal, ¿ya? Aquí nos da un ejemplo del mensaje que se ingresa. Ana y yo somos amigos y trabajamos en la torre del radar. Y si te das cuenta, los palíndromos aquí son Ana, eh, radar y, bueno, aquí sería somos, no somos, ya, porque si te das cuenta que aquí en el ejemplo de salida de la lista tenemos 3 palíndromos, porque aquí se han comido una S, ¿ya? Entonces, lo primero es definir la función que nos dice, que se llama buscar palíndromo, ¿ya? Déjame ponerlo como un subió. Palíndromo, ¿ya? Y le ingreso que, o sea, le digo que el parámetro va a ser un mensaje, ¿ya? Eso es lo primero. De ahí, para asegurarme de no olvidar, tengo que poner un return, porque aquí me dice que recibe un mensaje y retorna una lista. Esta lista ya la vamos a poner, la vamos a crear una vez aquí, que va a ser una lista vacía, ¿ya? Lista, porque se vaya llenando con append, lindo. Entonces pongo esta lista vacía. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Convertir este mensaje que está aquí separado por espacios en una lista, ¿ya? Entonces voy a hacer mensaje es igual a mensaje punto, cierto, que aquí tengo que convertirlo primero a un str. Ya, esto tú no lo tienes que hacer ¿cómo se llama? En PyChart. Esto es algo de Visual, que para poder utilizar las funciones de str en un parámetro, tengo que especificarle a Visual que es un string, ¿ya? Pero esto tú no lo tienes que hacer, esto si no le prestas mayor atención. Ya, entonces venimos acá a mensaje y hacemos que sea a mensaje.split, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer que se convierta en una lista separada por los espacios. Si te das cuenta que aquí tienen espacios, entonces esto lo que va a hacer es crear una lista que el primer elemento sea Ana, el segundo I, el tercero yo, el segundo somos, y así va a ir poco a poco. Déjame ver si te pongo un ejemplo para que recuerden lo que es la función split. Mensaje, y si yo aquí tenía guardado hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Ahí. Y hago un print de mensaje.split y le digo que el carácter porque quiero separar la lista es el espacio. Si yo le doy enter, automáticamente me da el mismo mensaje, pero en una lista. ¿Ya? Entonces, si yo digo aquí que me imprima el tipo, ¿ya? Me va a decir que es una clase lista. Da un momento ahí. Déjame ver si puedo mover esto acá. Ya. Entonces, si yo lo imprimo, me va a decir que es una lista. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con esto que yo tengo acá. ¿Ya? Entonces, aquí yo ya tengo el mensaje hecho una lista. ¿Y qué voy a hacer? Iterar sobre eso. Voy a usar un for porque yo tengo que recorrer, o bueno, hacer un bucle hasta que los elementos de la lista terminen. Ya no haces un while porque tú con el while no sabes cuándo va a terminar el bucle, ¿ya? En cambio, con el for sí controlas eso de ahí, ¿ya?
Entonces yo aquí voy a poner palabra, in, ya, y aquí lo que esté en el mensaje, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver las condiciones, ¿ya? Nos dicen que primero la palabra, que es un palíndromo, tiene que tener más de 3 letras. Por lo tanto, la primera condición es que la palabra tenga, sea mayor o igual a 3, ¿ya? Esa es la primera condición. De ahí la segunda condición, como es un palíndromo, tiene que ser igual tanto como está originalmente escrita o si la invertimos. Y recordemos cómo invertíamos nosotros una palabra, haciendo un slicing con un paso, ¿ya? Entonces lo que ponemos es, si la palabra original es igual a la palabra, ¿ya? Invertida, entonces esto es un palíndromo. Por lo tanto, hacemos un append, ¿ya? De esta palabra a ver, un momento, append, ¿ya? De esta palabra y la agregamos a la lista. Bueno, no pongo un else porque no nos están diciendo que hagamos nada con las palabras que no son palíndromos, ¿ya? Y aquí retorno la lista palíndromo. Entonces voy a poner a prueba la función que hice. Si yo pongo print de buscar palíndromo y le doy el mensaje, este mensaje de acá, déjame ver si lo puedo copiar, ¿ya? A ver, sí, reconocer el texto, ya no puedo. Bueno, entonces vamos a escribirlo tal cual. Ana y yo somos amigos y trabajamos en la torre del radar. Así. Ana y yo somos amigos y trabajamos en la torre del radar. ¿Ya? Entonces, si la función está bien hecha, aquí nos debe retornar una lista que tenga primero Ana, luego somos y radar. ¿Ya? Entonces, le doy. ¿Y qué pasó aquí? Déjame ver. Mayor o igual a 3. Ah, cierto, pues aquí es la longitud de la palabra. Leen aquí para que nos diga cuál es la longitud de la palabra. Y si la longitud de la palabra es mayor o igual a 3, entonces es un palíndromo. ¿Ya? Y ahí, como te das cuenta, me da exactamente la misma lista que está aquí. ¿Ya? Que es Ana, Somos y Radar. Y bueno, aquí está la resolución, que en realidad es lo mismo, solamente que si te das cuenta, aquí ella primero puso que sean iguales y luego la longitud. Esto aquí no afecta en nada realmente. Y utilizó la misma lógica como tal. ¿Ya? Para hacer esto un poco más visual, voy a hacer un debug para que puedas ver el paso a paso de cómo funciona esta función. ¿Ya? Aquí hago el primer debug y ahora sí, esperamos a que procese. Ya. Entonces, empieza primero aquí. El programa está buscando que imprimamos algo, pero como llamamos a la función, directamente va a donde está la función, ¿ya? Y empieza declarando que el mensaje, el parámetro que tiene la función, es lo que nosotros agregamos que Ana y yo somos amigos, ¿ya? Declara la lista vacía y empieza a iterar. Bueno, declara la lista vacía y luego hace que el mensaje sea una lista. Si te das cuenta, aquí. Hizo Ana, coma, y, coma, yo son. Entonces, ahora si yo sigo, empezamos a iterar. La primera palabra es Ana, y Ana cumple con la primera condición de que la longitud sea mayor o igual a 3, la cumple. Y también cumple que lo inverso también sea igual, la cumple. Por lo tanto, entra a la condición y agrega a lista palíndromo Ana. ¿Ya? Así va, por ejemplo, ahorita va con y no cumple que tenga una longitud mayor a 3, por lo tanto, no hace la condición. Y así, yo tampoco cumple la condición. Somos sí cumple la condición, por lo tanto entra al bloque de código y agrega somos a la lista palíndromo. Y así amigos no cumple, y tampoco cumple, trabajamos tampoco cumple, en tampoco cumple, la tampoco cumple, torre tampoco cumple, tel tampoco cumple, y radar, que es la última, sí cumple, por lo tanto entra al bloque de código y la agrega directamente a la lista. ¿Ya? Entonces ahí ya simplemente retorna el valor de la lista. Aquí debería aparecer en las variables globales. Sí, aquí te das cuenta que lo retorna, la de buscar palíndromo, ¿ya? Y automáticamente se imprime la lista dentro de la consola, ¿ya? Ese sería el primer ejercicio. Si te das cuenta, no es un ejercicio muy complicado. Este ejercicio son 15 puntos del examen.
sea, realmente aquí tú tienes 15 puntos abajo. Es una pregunta la cual no deberías desaprovechar. De ahí, la segunda pregunta. Asimismo, tenemos una pregunta que también es de 15 puntos. ¿Ya? Nos dice, implemente un programa que pida una palabra al usuario. Ya, aquí ya tenemos la primera variable, la palabra que va a ser un input, porque el usuario tiene que ingresar algo. De ahí, pida una frase a la vez hasta que éste ingrese la palabra final. ¿Ya? Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que pedir una frase del usuario hasta que el usuario ingrese la palabra final. Por lo tanto, como nosotros no sabemos cuándo el usuario va a ingresar la palabra final, tenemos que usar el bucle while, ¿ya? Con una condición que nos diga que esa frase, bueno, que ese while se va a ejecutar siempre y cuando esa frase sea distinto de final, ¿ya? Elimine de cada frase las comas y los puntos. Asuma que las frases no tienen ningún otro signo de puntuación, ¿ya? Entonces tenemos que darnos cuenta y remover, esto aquí ya uno se da cuenta que es con la función replace, tenemos que hacer dos replace, uno que reemplace la coma por un vacío y otro que reemplace un punto con un vacío así mismo, ¿ya? Al finalizar, muestre por pantalla cuántas veces se repitió la palabra ingresada en el paso 1. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que hay un contador porque tenemos que mostrar cuántas veces se repitió esa palabra, ¿ya? En las frases ingresadas del paso 2. Ahora déjame ver. Muestra por pantalla cuántas veces se repitió la palabra ingresada en el paso 1 en las frases. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, si el usuario ingresa hola y luego ingresa otras dos frases donde ponga hola, hola y hola, tenemos que contar cuántas veces se repitió ese hola. ¿Ya? Al momento de contar, asegúrese de considerar tanto mayúsculas y minúsculas para que cuenten en la misma palabra, ¿ya? Para eso no tenemos que usar un punto lower para que toda la palabra, bueno, para que toda la frase en sí sea minúscula, ¿ya? Asegúrate de comparar palabras exactas. Por ejemplo en hola estoy en Holanda, ¿ya? Si te das cuenta, si nosotros usamos in en esta frase, nos va a decir que hola sí está dentro de esta frase de aquí. Por lo tanto, ya nos estamos dando cuenta que no podemos usar in, sino vamos a hacer una iteración con un for. Este es un while anidado con un for. Ya poco a poco te vas a dar cuenta. Y bueno, este es un ejemplo y lo que sale como tal. ¿Ya? Entonces, este es el primer ejercicio, este es el segundo. Lo primero es pedirle que ingrese una frase del usuario. Esta solo lo ingresó una vez, por lo tanto está fuera del loop. Palabra es igual a un input de ingrese una palabra. ¿Ya? Usamos punto lower para evitarnos el problema de las mayúsculas y las minúsculas. Ahora sí inicializamos el while. ¿Ya? Pero antes del while vamos a poner la variable frase que las vamos a usar adentro y vamos a hacer que sea vacío. ¿Ya? Entonces, ahora sí ponemos el while. Y recuerda lo que nos dijo el problema, que este while iba a terminar cuando el usuario ingrese la palabra final. Entonces ponemos, mientras que frase sea diferente de final, ¿ya? Entonces se va a ejecutar este bloque de código de acá. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Que ingrese una frase, ¿ya? Entonces así mismo ponemos un input de ingrese una frase. Si desea terminar el programa, ingrese final. ¿Ya? Entonces, asimismo, para evitarnos problemas, ponemos un punto lower para que todo sea en minúsculas. ¿Ya? Y ahora empezamos con lo que es contar. ¿Ya? ¿Cuántas veces se repite esta palabra que ingresa el usuario aquí en estas frases que ingresa? Entonces, vamos a poner un punto y coma y vamos a agregar un contador de palabras. ¿Ya? En cero. Que empiece en cero para que empiece a contar. Entonces, tú aquí tranquilamente podrías hacer un sí, una condición de que si la palabra está en lo que ingresó el usuario como frase, hacemos un contador de palabras más igual 1. ¿No es cierto? Tranquilamente se podría hacer esto, pero ¿cuál es el problema? Que si aquí, por ejemplo, el usuario ingresa lo que estaba allá, Holanda, y acá el usuario ingresa hola, se va a contar como que la palabra hola está en ¿cómo se llama? En la frase que ingresó, ¿ya?
Entonces, ahorita estoy viendo otra cosa que puede ser mejor en vez de un for, ¿ya? Vamos a hacer primero lo que nos pedía, eliminar tanto puntos como comas, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer aquí es decirle acá a la frase, punto replace, voy a reemplazar los puntos con un vacío, ¿ya? Y ahora, en cambio, voy a frase y voy a reemplazar las comas, ¿ya? Con un vacío. ¿Listo? Substring, ya, entonces aquí primero lo voy a poner así mismo. Le voy a hacer frase para no estar agregando más variables en sentido. Y acá, frase. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, una vez que nosotros ya no tenemos ni puntos ni comas, directamente aquí hacemos un split para convertir esa frase que nos ingresó el usuario en una lista, ¿ya? Entonces, asimismo, volvemos a reutilizar la misma variable para no usar más variables y hacemos un frase punto split de los espacios, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos la palabra. Y si, por ejemplo, aquí está Holanda, te lo voy a poner aquí, ¿ya? Tenemos una lista de aquí primero tiene Holanda, ¿ya? Ahí. Y aquí tiene, por ejemplo, hola. Ahora, si yo uso el módulo in o el operador in, sí me va a contar esto de aquí nada más como uno, ¿ya? Porque estamos de acuerdo que el elemento hola de esta lista solamente se repite una vez, ¿ya? Esto de aquí es un elemento totalmente distinto, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos la lista, sí podemos usar lo que puse antes de que si la palabra está en la frase, ¿ya? Entonces, ahora sí aumentamos una vez el contador para ver lo que aparece, ¿ya? Y eso sería todo. Vamos a revisar aquí, ¿sí ves? Y aquí está prácticamente lo mismo, ¿ya? Déjame analizarlo bien, ya que hace los dos replays directamente para reemplazar tanto las comas como los puntos. Y bueno, a ver aquí. Ya sí, para no confundirse con el final, pero realmente eso no nos interesa porque igual va a convertirse en final. ¿Ya? Y aquí imprime el total de veces que aparece eso. Ya, entonces aquí vamos a poner otra condición de que diga que si la frase, ¿ya? Es distinta del final, ¿ya? Entonces va a ejecutar esto de aquí. O bueno, no, mejor, esto sería mejor que lo utilicemos acá arribita, aquí. Si la frase que ingrese el usuario es distinta del final, entonces se ejecuta todo este bloque de código de aquí, ¿ya? Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, si nosotros aquí el usuario ingresa la palabra final, primero vamos a tratar de reemplazar el punto y una coma donde no hay un punto y una coma, ¿ya? Entonces, a partir de ahí no nos va a dar error, pero es una mala sintaxis, ¿ya? De ahí lo siguiente, vamos a hacer un split de un espacio. Y aquí sí nos va a dar error. ¿Por qué? Porque como no hay un espacio en la frase final, entonces no puede hacer una lista con un carácter que no existe dentro de la palabra, ¿ya? Entonces, ahora sí, ejecutamos el programa y, por ejemplo, bueno, no le puse el print para que se muestre por pantalla. Ahí, y ahora sí. Yo acá lo pongo fuera del bucle porque no quiero que ese print se repita muchas veces y pongo el número de veces que se repite. Y aquí voy a poner la palabra que ingresó el usuario, ¿ya? En las frases de, y aquí pongo las veces que se repitió esa palabra, ¿ya? Entonces, ahora sí, si yo ejecuto esto y pongo la palabra hola y pongo hola, ¿cómo estás? Holanda, ¿ya? Este es muy lindo.
y aquí pongo final, ¿ya? Si te das cuenta, me dice que la palabra hola solamente se repitió una vez en todas las frases que yo ingresé. Y si tú te das cuenta, es correcto, la palabra Holanda solamente, digo, la palabra hola solo se repitió una vez en todo lo que yo ingresé de frases. Ahora, si por ejemplo yo escribo la palabra fundamentos, ya yo pongo los fundamentos son importantes, ¿ya? Fundamentos de programación es una buena materia, ¿ya? Y por último, la funda de los mentos estaba en el escritorio, ¿ya? Y ahora le pongo final para que termine el bucle. Me dice que las veces que yo repetí fundamentos de todas las frases que yo ingresé fueron dos. Y si venimos a contamos, aquí hay una y dos, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, este equipo podría ser que sí no esté tan a vaca, pero si tú llegas por lo menos hasta aquí, creo yo que sí te han de poner más de 10 puntos, ¿ya? Porque esto de aquí ya es el final, esto de aquí ya es como que no. ¿Por qué se ubica un contador de palabras y no contar con count? Ya. También es válido en realidad. O sea, te ahorras el hacer el split, porque count te cuenta exactamente cuántas veces se repite hola. O no sé si también a count le afecte lo que esté Holanda junto. Yo creo que sí le afectaría a count el hecho de que Holanda esté junto. Y aparte, entonces sí creo yo también que te puedes ahorrar el contador aquí simplemente poniendo lo de... Ah, ya. ¿Sabes por qué no puedes usar count? Porque, digamos, count te cuenta lo que ingresas en esta frase, ¿ya? Y te va a decir que se repitió una vez. Entonces, después de eso, se olvida de ese número. A no ser de que tú crees una lista, o bueno, vas a terminar usando un contador igual, ¿ya? Porque aquí dice ya, lo conté una vez que apareció. Pero de ahí, cuando vuelve a iniciar el bucle, se olvida totalmente de ese número y vuelve a empezar. Y dice, ya, esto también lo está una vez, ¿ya? Entonces, por eso tú de ley tienes que usar un contador, no puedes usar count, ¿ya? Porque si no irías, o sea, también lo podrías usar y te ahorras como tal esta condición de aquí. O sea, creo yo que podrías poner frase junto con de la palabra que ingresó el usuario, ¿ya? Pero después de esto, ya que tú pongas aquí, por ejemplo, ahí vamos a ponerlo dentro del contador palabra, ¿ya? Entonces, aquí tú ya guardaste cuántas veces se repitió fundamentos en esta frase, es decir, una vez y pasa a estar acá, ¿ya? Pero cuando vuelve a empezar el bucle, esto de aquí se reinicia a cero y le vuelve a dar otro número, que en este caso va a ser de nuevo uno porque aparece una única vez dentro de la frase. Si quisieras usar con, tienes que poner más igual para que se vaya incrementando en el contador, ¿ya? Aunque como te digo, yo no te lo recomiendo porque creo que sí afecta el hecho de que esté así. O sea, bueno, si no lo, bueno, aquí creo que sí lo podrías usar porque ya está convertido en una lista, pero el hecho es que sí o sí tienes que convertirlo en lista. Vamos a probar con hola así mismo. Vamos a poner Holanda. Vamos a poner hola, ¿cómo estás? Vamos a poner hola, ¿qué tal tu día? Y vamos a poner Holanda de nuevo. ¿Ya? Entonces aquí pongo final y ya. Ya, entonces no importa el usar con. Si ves que me dijo que hay dos veces y si hay dos veces a pesar de que yo le puse Holanda. ¿Por qué? Porque hice una lista. Pero en cambio, si yo quito esta lista y hago un count, así, de hola, y ahora sí, Holanda, y final, si es que me dice que sí existe una vez. O sea, aquí lo que te ahorras es el condicional, pero el contador siempre va a estar ahí, ¿ya? ¿Sí se entendió esa parte? Ya. O sea, lo voy a dejar con el condicional. Así, listo. Ese es el segundo ejercicio. Ahora vamos al tercero. A ver, ahí. Igual el contador debe estar si trabajamos while. Sí, bueno, en este caso sí, porque mira, si te dijeran que no cuentes cuántas veces aparece la frase, la palabra que ingresó el usuario y no es necesario el contador.
Porque el while va a terminar siempre y cuando el usuario ingrese aquí en esta frase final, ¿ya? Pero si tu condición depende sí o sí de un incremento, ahí siempre le va a haber un contador, ¿ya? Porque siempre tiene que ir incrementando hasta el valor que tú le pongas, ¿ya? Listo. Entonces, sigamos con el tercer ejercicio. Mira, este de aquí ya son 25 puntos, ¿ya? Nos dicen, implementa una función, y a partir de aquí sabemos que tenemos que definir una función que reciba una frase y una lista de palabras comunes, ¿ya? Asuma que tanto las palabras de la frase como de la lista están en minúscula. Así que aquí no tenemos que usar punto lower para nada, ¿ya? La función debe generar una sigla utilizando las iniciales en mayúscula, ¿ya? De cada palabra. La función debe omitir las siglas de las palabras comunes, ¿ya? Definidas en el parámetro palabras comunes. A menos que sean la primera o la última palabra de la frase, asuma que la frase no tiene signos de puntuación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se debe usar lower? Ya, porque aquí te están diciendo en el ejercicio que asumas que todas las palabras de la frase ya están en minúscula, ¿ya? Por eso es que no usas lower. Ya el propio ejercicio te lo está diciendo que asumas que todas están en minúscula, ¿ya? Si no te dice esto, ahí sí tienes que usar lower. Ya, lo que pasa es que esto es un caso idóneo en el que el usuario sí tiene un poquito de cabeza y sí sabe el usuario que no puede ingresar palabras en mayúsculas, ¿ya? Por eso te digo, este es un caso idóneo en el que ya te están diciendo en el ejercicio que asumas que todas estas palabras tienen letras en minúsculas, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a empezar. Lo primero, a ver acá, es definir una función que se llame siglas. Y esta función va a recibir una frase que es un str. Lo voy a escribir aquí una vez para no tener que especificarlo abajo. Ahí. Porque creo que no lo toma. No, voy a tener que escribir frase y luego pasarlo un str. De ahí, palabras ahí, comunes. ¿Ya? Bueno, esto no le paren bola porque esto yo lo tengo que hacer en Visual sí o sí para que funcione, pero ustedes no tienen la necesidad de hacerlo. ¿Ya? Esto es nada más como que yo le esté asegurando a Visual que la frase es un string y que las palabras comunes van a ser una lista. ¿Ya? Pero repito, esto es tema de Visual porque yo uso un programa, en este caso es Visual, que no es tan pesado. Pero ustedes no tienen por qué hacer esto. Toda esta línea ustedes se la pueden ahorrar. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos dice es que recibe una frase y una lista de palabras comunes. Y aquí están las dos. Asuma que estas dos, tanto la frase como las palabras comunes que están en esa lista, están en minúscula. ¿Ya? La función debe generar una sigla utilizando las palabras en mayúscula de cada una de las palabras. ¿Ya? La función debe omitir las siglas de las palabras comunes. Y aquí hay un ejemplo. Aquí nos dicen, el yin y el yang son conceptos filosóficos de la cultura china. Y aquí nos dicen palabras comunes, que es el, y, de, la, son. ¿Ya? Entonces, si ustedes aquí pueden ver que, de hecho, esto creo que está hasta mal hecho. O no, déjame leer bien. La función de generar las siglas de las iniciales en mayúscula de cada palabra. La función de omitir las palabras comunes como de, y, en, etcétera, definidas en el ya. Bueno, está, no debería estar Jin, sí, y tampoco. Ya, él no está. Mira, ya, si se dan cuenta, aquí hay un error. Él está en las palabras comunes, por lo tanto, esta primera E de aquí no debería existir ahí, ¿ya? Ahí tenemos el primer error. El segundo error, esta I tampoco debería estar ahí porque está en las palabras comunes y si se dan cuenta, sí está, ¿ya? Y el Yang, bueno, no, esta I en realidad creo que es de Yan, ¿sí? Es de Yan. De ahí.
Son tampoco, porque están palabras comunes, por eso no hay ninguna S. La C tampoco está, por lo tanto sí, ¿ya? Si se dan cuenta que incluso en los exámenes pueden llegar a haber errores. Esta primera E no tiene por qué estar aquí, ¿ya? Porque él sí está dentro de las palabras comunes, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer, déjame ver bien, lo primero que hay que hacer es, ya, identificar las palabras comunes y quitarlas de la palabra principal como tal, ¿ya? Entonces, esto de aquí yo lo voy a hacer con un for. Voy a hacer un for de la palabra, ¿ya? No, primero voy a convertir la frase en una lista para poder ahora sí iterarla, ¿ya? Entonces voy a hacer que frase punto split de los espacios. ¿Por qué? Porque si te das cuenta aquí también nos dice que no tienen signos de puntuación, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo hacer un split de los espacios para convertir toda esta frase en una lista que esté separada por los espacios, ¿ya? Bueno, aquí hice un pequeño ejemplo. Para ti, Camila, que acabas de llegar, déjame hacer aquí que se imprima el mensaje para que lo veas, ¿ya? Ahí. Si te das cuenta que aquí el mensaje era Ana y yo somos amigos y trabajamos en la torre del radar. Entonces, yo aquí hice un split de los espacios. Entonces, cada espacio lo tomó como un separador de la lista y creó una lista de todas estas palabras. Entonces, acá vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Si se dan cuenta, todo es muy reciclado y todo empieza a ser más de lo mismo, ¿ya? Entonces, ahora sí iteramos, ¿ya? De la palabra en la frase, ¿ya? Y ponemos, si la palabra no está dentro de las palabras comunes, ¿ya? Entonces, y aquí viene lo interesante, tenemos que ir creando la sigla. Por lo tanto, aquí ponemos una función que se llame siglas que tenga un STL vacío. ¿Ya para qué? Para concatenar. Entonces ponemos siglas para volver a reutilizar esa variable más igual porque vamos a concatenarle algo nuevo que es la palabra, ya, o sea, la letra inicial de la palabra, por eso le pongo el 0 y en mayúscula, por lo tanto uso la función open. Luego vamos a usar un debug para que ustedes puedan ver un poco mejor cómo funciona esto de aquí, ¿ya? Entonces, esto de aquí nos debe retornar asimismo esas siglas ya terminadas. Entonces, si ahora vengo acá y hago un print de siglas y aquí, por ejemplo, le pongo el mensaje que está acá de que el yin y el yang son conceptos filosóficos de la cultura china, ¿ya? Lo voy a poner con minúscula porque me están diciendo que el usuario sabe que es con minúscula. Son conceptos filosóficos de la cultura china. ¿Ya? Esta es la frase. Ahora yo voy a ingresar las palabras comunes que son el y, de ahí viene de, la y son. ¿Ya? Entonces, ahora si yo imprimo esto, me debería dar las siglas. ¿Ya? A ver, espera, déjame ver qué pasó aquí porque aquí está tomando las E. ¿Ya? Ah, ya sí, aquí. Aquí era en realidad not in, ¿ya? Si la palabra no está dentro de palabras comunes, entonces sí va a ingresar a esto de acá. Entonces, ahora sí, sin mayor problema. Si te das cuenta, me da exactamente las mismas siglas que están acá, sin la E, porque les dije, como ya les dije, esta E aquí es un error. Esto aquí no debería estar. Entonces, se dan cuenta, es YYCFCC. Entonces, venimos acá, YYCFCC, ¿ya? Entonces, ahorita voy a hacer el debug para que les quede un poco más claro el paso a paso de este ejercicio. ¿Ya? De momento que procese la computadora. Por favor. Ya. Entonces, primero el programa va a lo principal y dice, ya, tengo que imprimir algo, pero no sé qué es ese algo, tengo que ir a buscar la función, porque la estamos llamando aquí. Entonces, ahora sí va a la función y entra. Y lo primerito que hace es decir que la frase es esta de aquí y las palabras comunes son estas listas. A sus parámetros ya les asigna valores, ¿ya? Después hace un punto split de la frase y lo convierte todo en una lista, ¿ya? Si te das cuenta, separada por los espacios. Después se declara la
variables siglas que tenga un str vacío y empieza la iteración. La primera palabra que está en la frase es el. Si te das cuenta, el. ¿Ya? Entonces aquí viene y valida la condición. Si él está dentro de las palabras comunes, o bueno, si él no está dentro de las palabras comunes, sería falso. ¿Por qué? Porque él sí está dentro de las palabras comunes, por lo tanto, no entra aquí, ¿ya? Entonces, si te das cuenta que no entró a este código y volvió a la iteración para darle otro valor que es Jin. Entonces, ahora sí valida. Jin no está dentro de las palabras comunes. Correcto, Jin no está dentro de las palabras comunes. Por lo tanto, sí entra a la condición y concatena la Y mayúscula a siglas. Y así va a seguir hasta que termine con todas. Mira, por ejemplo, Yang tampoco está dentro de las palabras comunes. Entonces entra y directamente lo concatena. Y así sigue, son si está, conceptos no está, entonces lo concatena. Filosóficos tampoco está, entonces lo concatena. Y así va haciendo con todos que cumplan la condición. ¿Ya? Ahí. Entonces, una vez ya termina, lo único que hace es retornar las siglas a las variables globales del programa principal y lo imprime por pantalla. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio o todo está claro? ¿Por qué siglas igual? Ya, porque si tú no tienes esto, recuerda que tú para hacer un incremento tienes que tener ya la variable creada. Cuando nosotros usábamos un while, creábamos un contador, ¿ya? Afuera del while que tenga como valor 0. Y adentro del while hacíamos el incremento, ¿ya? Entonces aquí también es un incremento, porque si ponemos siglas igual las comillas, aquí lo que le estamos diciendo es al programa que el string vacío se le concatene este otro string de acá, que es una inicial, por ejemplo. Como que tú hagas el vacío concatenado con la Y, ¿ya? Entonces, ahora siglas se actualizan en la siguiente vuelta y, por ejemplo, cuando ya aparezca Yang, esto va a ser Y se le va a concatenar la Y de Yang. Entonces, en la siguiente vuelta, siglas va a valer y, por ejemplo, aquí va a ser la C, ¿ya? Entonces, ahí se le va a concatenar la C, ¿ya? Y en la siguiente vuelta se le va a concatenar la F, ¿ya? Se le concatena la F y ahora en la siguiente vuelta se le concatena la C, se le concatena la C. En la siguiente vuelta se le vuelve a concatenar una C, acá una C, y ya como terminó el for, ya no se le concatena nada. Y esto es lo que quedó dentro de la variable siglas, ¿ya? ¿Ahí se entendió un poco mejor? Ya. ¿Tú, Camila, tienes todo claro? Ya. ¿Qué es lo que no te queda claro? Ya. Esta es una forma de tú poder hacerlo con STRs, pero te voy a poner una forma que puede ser un poco más visual de que tú veas, ¿ya? Si te das cuenta, siglas, ahora yo la hice una lista. ¡Ay! Se fue. Déjame ver qué le pasó y si se va a volver a conectar. Bueno, de igual manera cuando se conecte le voy a volver a explicar. Pero bueno, esta es otra forma de hacer un punto append. Vamos a agregar a esa lista la palabra, ¿ya? Entonces ya al final, como tenemos una lista y la queremos pasar a un carácter, voy a hacer un punto join. Entonces voy a reciclar siglas y le voy a decir que se unan con un espacio porque yo no necesito un separador, necesito que todo esté junto, ¿ya? Punto join, ¿ya? De lo que está en siglas. Entonces, me va a retornar lo mismo. Espera un momento. Siglas. Ya, es porque no. Aquí. La inicial. Y aquí sería punto upper. Ya. Y ahí me da lo mismo. Ya. Ahorita que te conectaste, Camila, mira, lo que hice fue, en vez de definirlo como un string, lo definí como una lista. ¿Ya?
Entonces, esto aquí creo que ya es un poco más sencillo que tú lo entiendas, ¿no es cierto? Entonces, suponiendo que lo que está acá adentro es una Y, ¿no es cierto? Entonces, esta Y lo que va a hacer es agregarse a esta lista. Entonces, se actualiza la lista y se agrega la Y, ¿ya? Si aparece otra Y, que es la del yang, entonces ahora se agrega otra Y. Y así hasta que terminen de agregarse todas las que cumplen esa condición, ¿ya? Da un momento, así, así, correcto, coma C, ¿ya? Entonces, como al final lo que quiero es todo esto, pero en una sola palabra, hago un join de esta lista y le digo que las una por medio de nada, de un vacío. Porque si yo las uno por medio de un espacio, si te das cuenta que me unió todos estos elementos, pero con un espacio. Y yo no quiero esto, yo quiero esto de aquí. Entonces, por eso lo dejo en vacío y ahora sí todo quedó en una sola, ¿ya? Ahí se entendió de una forma un poco más visual. Podrías usar también una lista sin ningún tipo de problema, ya. Pero recuerda que también puedes usar un str y simplemente concatenar, ya que va a ser lo mismo aquí, se va a ir actualizando esto de acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver la resolución del PDF y si se dan cuenta es prácticamente lo mismo. Es más, aquí hasta se complicó un poco más la vida. Si se dan cuenta, aquí hizo el for para sacar un índice y hasta utilizó un condicional más grande, que realmente no es necesario, ¿ya? Porque, bueno, aquí ya si se dan cuenta está todo mucho más simplificado. Aquí son 11 líneas de código, pueden que sean 2, 4, 6, 8. Ya a partir de aquí ya tenemos más. 8, 11, bueno, no, 8, 10 y 12, ¿ya? Entonces se dan cuenta de que hay muchas más líneas de código que lo que hay acá. Y eso que aquí yo tranquilamente, recordemos que esta línea de código ustedes no la necesitan. Esto yo podría hacerlo así, así, ¿ya? Y ahí incluso hay menos líneas de código. Esto lo junto, esto también lo junto. Y realmente tenemos 8 líneas de código. Ya menos esta de aquí, 7. Entonces, esto es para que cuando ustedes vean una solución, ya recuerden que las soluciones no son absolutas, ¿ya? Esta puede ser la lógica que utilizó una persona para resolver ese ejercicio. Pero ustedes pueden utilizar otra lógica para resolver exactamente el mismo ejercicio. Entonces, yo los invito a que cada vez que ustedes vean una solución y duden porque lo vean muy largo, entonces traten de hacerlo ustedes con su propia lógica de programación, para que poco a poco vayan practicando ustedes y puliendo cada una de sus habilidades, ¿ya? Entonces, hasta aquí ya tendríamos 30, 40, 50, 55 puntos ya tendríamos el examen, ¿ya? Ya tendríamos más de la mitad del examen, ¿ya? Venimos acá al tema 4. Uy, este está feo, ¿qué es esto? Creo que es porque está mal explicado, déjame ver. Implemente la función rotación parcial de número que te haga como parámetros número y k, que recibe como parámetros una lista de números, ya sabemos que lo primero es una lista de números, y un entero positivo k, que sea mayor a 0 y menor al tamaño de la lista. Ya entonces nosotros ya asumimos que el usuario primero va a ingresar una lista de números, y segundo, siempre va a ingresar un valor k que sea mayor a 0 y menor al tamaño de la lista, ¿ya? Eso nosotros ya lo asumimos. La función realiza una rotación parcial hacia la izquierda de la lista, pero solo para los primeros k elementos y retorna una nueva lista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Primero, necesitamos definir una función. Segundo, esta función tiene dos parámetros. El primero es una lista, el segundo es un entero, ¿ya? Y cuarto, que tenemos que retornar una lista, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, déjenme crear un archivo nuevo, 4.py, ¿ya? Ahí, a 4.py, ¿ya? Entonces, lo primero es definir una función que se llame rotación parcial, ¿ya? Que reciba una lista de números, ¿ya? Y un entero positivo k que sea menor que 6. Y segundo, que tiene que retornar una lista. Todavía no hemos creado la lista, por lo tanto, ahí está el retorno, ¿ya? Entonces, vamos a analizar un poco qué es lo que pasa. Miren, este es el ejemplo de lo que entra el usuario, una lista de números, ¿ya? Y el usuario ingresó un entero positivo
K, que es menor a 6. O bueno, menor a la longitud de la lista, en este caso. Solo los 3 primeros elementos de la lista cambiaron su posición de orden. Entonces, K lo que nos indica son los elementos en la lista que vamos a cambiar su posición. ¿Ya? El resto de los elementos de la lista mantiene su orden original. ¿Ya? Es decir, nosotros usamos esta parte de la lista y lo cambiamos. Ponemos primero 343, luego, bueno, aquí si se dan cuenta también hay un error. Porque aquí debería ser 343, 202 y 110. En cambio aquí está 343, 110 y 102. ¿Ya? Y bueno, el resto si se dan cuenta se mantiene igual. 40, aquí vuelve a haber un error porque en vez de 40, en vez de 20, debería haber 52. ¿Ya? Luego 657, 743 y 81. ¿Ya? Entonces, y en realidad estos errores también salían en el examen. ¿Ya? Así que por eso es que les digo, cuando ustedes estén dando un examen, los invito a que si ustedes tienen una duda, hablen con su profesor. Por ejemplo, yo hoy tuve un examen de recuperación de FP que fue para mejorar la nota. ¿Ya? Y los ejemplos están muy mal explicados. ¿Ya? Entonces, si yo tenía una duda, hablaba con mi profesor y él tranquilamente me ayudó resolviendo las dudas. Que incluso a veces tuvimos que llegar hasta un término medio porque ni siquiera él entendía lo que hay escrito ahí. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, siempre hablen con su profesor, porque ustedes leen esto y dicen, ¿pero qué hizo? Me está diciendo que esto lo invierta, pero después no lo invirtió, sino que lo cambió de posición y hizo una cosa media rara. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que más o menos ir analizando. Y también saber discernir de lo que se planteó mal o algo que verdaderamente está bien planteado, pero no lo han entendido todavía. ¿Ya? Entonces, ahora sí, venimos y analizamos. Lo primero, esta línea ya les digo que ustedes no la necesitan como tal. ¿Ya? Esto es solamente para que Visual entienda que estos son los tipos de datos que son. ¿Ya? Entonces, esta línea ustedes no la necesitan para nada. Ya, lo segundo es que una función realiza una rotación parcial hacia la izquierda de la lista. ¿Ya? Entonces, tomemos, por ejemplo, que tengamos una lista así, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y el valor K que nosotros ingresamos es 2. ¿Ya? Entonces, esta función lo que hace es hacernos una nueva lista donde invierta los dos primeros elementos. 2, 1 y los restos se quedan iguales. 3, 4 y 5. ¿Ya? Esto es lo que nos piden hacer a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, K como es una posición, le vamos a hacer un slicing a la lista. ¿Ya? Vamos a decir parte a rotar. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a rotar, que va a ser la lista, bueno, que en este caso se llama números, ¿ya? Y hacemos el slicing que sea desde el 0 hasta 2. ¿Por qué? Porque va a tomar desde 0 hasta la posición 2, es decir, esto de aquí, ¿ya? En este caso porque K es igual a 2, pero como estamos usando una función y el usuario tiene que meter el parámetro, aquí va K, ¿ya? Eso es lo primero, lo más importante, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos la parte a rotar. Ya déjenme que escribí mal. La parte a rotar. Y aquí mismo la podemos rotar de una vez con otro slicing. Hacemos 2 puntos, puntos menos 1. Y ahí ya tenemos esta misma lista. Ya es como que si nosotros le digamos a Python que haga esto. ¿Ya? Que sea 1 y 2, que es la partición que nosotros tenemos. Y que esto lo rote una vez. Es decir, así. ¿Ya? Y esto pasaría a ser esto de acá. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte que ustedes tienen que hacer. De ahí, ahora tenemos que hacer que los otros sean exactamente iguales. Entonces venimos aquí desde el índice 2, ya que en este caso va a seguir siendo K, y hacemos una rotación. Hacemos números para reutilizar esta variable, ponemos parte a rotar que ya está rotada, y solamente le concatenamos la otra parte de la lista, ¿ya? Que va a ser números, ¿ya? Desde el valor K hasta el final, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a coger esto que ya está rotado, ¿ya? Y lo va a concatenar con esta lista que no está rotada, que es 3, que es 4. Bueno, a ver, aquí es 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, esto aquí lo va a unir y va a quedar como 2, 1, 3, 4 y 5, ¿ya? Es lo que nosotros queremos.
Entonces, ahora sí, retornamos números, ¿ya? Entonces, ahora si yo vengo y uso la función, la llamo rotación parcial, y le pongo esto de acá, le voy a poner primero una lista de números, que sea 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y le voy a decir que quiero rotarlo dos veces. O sea, que quiero que sea rotado, o sea, que quiero que rote los dos primeros elementos, ya para que se entienda un poco mejor. Pues si yo vengo acá, déjame ver un momento qué pasó. Function is object no subscriptable. Ah, ya, perdón, es que aquí puse corchetes en vez de paréntesis. Vale, ya, ahí y ahí. Ahí, ahora sí, listo. ¿Ya? Y si se dan cuenta que hizo la rotación, hizo 2, 1, 3, 4 y 5. Y si yo le agrego cualquier otro número, esperamos un momento acá. Si yo le agrego cualquier otro número, por ejemplo, 243, 543, 123, 654, 987, y le digo que ahora no quiero que rote los dos primeros elementos, sino los cuatro primeros elementos, o sea, todo esto de aquí se va a rotar. ¿Sí es? 654, 123, 543, 243, ¿ya? Y el último elemento quedó igual, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio o si se entiende bien? Ya, ¿tú, Gabriela, todo está claro? Listo. Entonces continuemos con el ejercicio número 5. Y si se dan cuenta, este ejercicio es súper sencillo. O sea, no necesitan nada más que slice. Y si ustedes vienen acá al documento, son 25 puntos que prácticamente se los están regalando, ¿ya? Esta solución de la persona que lo hizo, sean que aquí en cambio lo que hizo fue una copia, luego extrajo todo el elemento y lo insertó luego en la lista. Entonces, a esto es a lo que me refiero cuando ustedes pueden tener esa lógica para hacerlo de una forma más eficiente, ¿ya? En este caso, esta forma es más eficiente, sí, pero usan más funciones que puede ser que ustedes en el examen se olvidaron cómo funciona eso y ya fue, ¿ya? Entonces seguimos con el quinto tema. Buscar divisibles. Ya nos piden que implementemos una función que se llame buscar divisibles, que tenga como primer parámetro una lista de números enteros y como segundo parámetro un número entero positivo mayor que cero. ¿Por qué es mayor que cero? Porque la división no puede ser para cero, ¿ya? Y tampoco queremos números negativos. La función retorna una nueva lista con los números que son divisibles para el número recibido en el segundo parámetro, ¿ya? Luego, implementen un programa principal y realicen lo siguiente, ¿ya? Genere una lista con 32 números aleatorios entre 5 y 42. Esto lo tiene que generar el programa. Importante, esto lo tiene que generar el programa, ¿ya? Genere un número aleatorio entre 6 y 19 y llame a la función con la lista y el número generado en los pasos anteriores, ¿ya? Entonces, yo aquí ya me estoy dando cuenta que lo que necesito es importar random. Import random as rd, ¿ya? Ahí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir la función que me están diciendo que se llama buscar divisibles, ¿ya? Eso es lo primero. Y que tiene como parámetro números, que es una lista, y divisores, ¿ya? Entonces yo digo que números, recordemos que esto es una lista de números enteros, ¿ya? Una lista. Esta es la parte que yo les digo que ustedes no la necesitan poner, así que no se complican la vida con esto. Y divisores que sea igual a un número entero, ¿ya? Esto aquí es nada más para que el visual me tome cuáles son sus tipos de elementos, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer esto primero es retornar una nueva lista con los valores que son divisibles para el número recibido. Es decir, que el módulo, por ejemplo, este número, si tomamos este número, ¿ya? Aquí ya por si nos estamos dando cuenta que es un for, porque tenemos que iterar cada uno de estos números. Entonces, tomamos este número
Y si este módulo le hacemos, y si a este número le hacemos módulo con este otro número de acá, nos tiene que dar 0, porque tenemos que sacar de todos estos números, por ejemplo aquí, de todos estos números, cuáles son divisibles para 9. Y nos dicen que 255, que 162, que 198 y con 80 son divisibles para 9. ¿Ya? Entonces acá hacemos lo mismo. Entonces lo primero, iterar sobre la lista números. Entonces pongo num y números. ¿Ya? Entonces aquí ya, por ejemplo, tengo el 255. Entonces, ¿qué tengo que comprobar? Que, por ejemplo, si divisores es igual a 5, tengo que comprobar si 255 es divisible para 5. ¿Cómo hago esto? Que si 255 módulo de 5 es igual a 0, entonces 255 es un número divisible para 5. Entonces hago if, en este caso es num, porque 255 está guardado en la variable num, ¿ya? Ahí. Si esto con el módulo del divisor, ¿ya? Es igual a 0, entonces se agrega una lista. Vamos a poner aquí una lista final, pongamos el nombre, ¿ya? Que es una lista vacía donde se van a agregar todos los divisores. Entonces hacemos lista final.append, ¿ya? Y agregamos el número a esa lista, ¿ya? Y por último tenemos que retornar, porque el ejercicio nos dice que tenemos que retornar esta lista final, ¿ya? Esa es la primera parte del ejercicio. Ya que ustedes, bueno, no hice, lastimosamente, no hice de cuántos puntos esta pregunta, pero es de las últimas preguntas que combina random, así que esto tranquilamente puede valer otros 25 puntos, ¿ya? Entonces, ustedes tranquilamente aquí ya tienen más de la mitad de la nota, un 12.5 de toda la nota, ¿ya? Entonces, ahora viene lo importante, que en el programa principal, o sea, esto ya no forma parte de la función, tenemos que primero generar una lista de 32 números aleatorios entre 5 y 42, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a usar? Primero voy a declarar un contador, ¿ya? Que es igual a 0. Entonces aquí voy a usar un while, porque yo sé cuándo, o sea, ya, porque en sí no sé cuándo se va a detener. Entonces yo voy a decir que cuando contador sea menor a 32, se detenga, ¿ya? Y aquí voy a generar un número aleatorio, ¿ya? Que va a ser a un rb.runIn, ¿ya? Y me está diciendo que genere sus números entre 5 y 42, ¿ya? Entonces aquí yo ya tengo generado este número. Y acá tengo que poner una lista, ¿ya? Con estos números. Aquí una lista vacía y aquí lo voy a ir agregando poco a poco. Que sería lista números.append, ¿ya? De num aleatorio, ¿ya? Y para que este while pueda terminar, uso el contador, ¿ya? Y lo voy incrementando en 1, ¿ya? Entonces, yo ahora aquí hago un print, déjame poner este print fuera del while para que no se imprima muchas veces, print de lista números, y acá haga otro print para que se vea la longitud de esta lista, len de lista números. Si todo salió bien y no hay ningún error, ¿sí? Me dio esta lista que tiene números completamente aleatorios entre el 5 y 42, ¿ya? Y me está diciendo que tiene una longitud de 32 números, ¿ya? Esta aquí ya es digamos, la primera parte de la segunda pregunta, ¿ya? Ahora me está pidiendo que genere un número aleatorio entre 6 y 19. Entonces, esto aquí nada más le voy a poner num2, que es asimismo rb.runIn, ¿ya? Y me están diciendo que es entre 6 y 19, ¿ya? Y ahora me están pidiendo que yo llame a la lista y que encuentre los divisores, ¿ya? Entonces pongo buscar divisibles y aquí ingreso la lista que tiene todos los números. Y aquí ingreso el número por el cual queremos ver si los números de la lista son divisores o no. Entonces, si todo salió bien, ¿sí es? Aquí me dice que 14. Ya, vamos a primero imprimir tanto la lista, ¿ya? Para que vean la lista. Y también vamos a imprimir el número que se generó para comprobarlo por calculadora, ¿ya? Por ejemplo, aquí se generó el número 13, está todos estos números acá. Y me dicen que el 26 y que el 39 son divisibles. Entonces yo pongo aquí una calculadora, ¿ya? Y pongo
26 dividido para 3, ¿ya? Me da 2, ¿ya? Entonces, pues esto lo tendré que hacer a mano. En un momento. ¿Por qué? Porque esto de aquí tengo que hacer la división como tal, completa a mano, para que se vea que si son o no son divisibles. Ahí, ahí, tengo un momento, ahí. Y ¿dónde está el lápiz acá? Voy a venir acá a Escalidro, aquí, listo. Venimos acá. Y lo hago un poco más para acá abajo. Ahora sí, vamos a ver. Tenemos 20, 100 a 23, pero déjame ver. 26 dividido para 3. Entonces aquí multiplicamos 13 por 2 para 26, nos da 0, ¿ya? Entonces efectivamente el residuo nos da 0, entonces 26 sí es divisible para 3, ¿ya? Esa es la primera parte. De ahí, la siguiente es 39, ¿ya? Acá sería 39. Que si nos damos cuenta aquí lo tendríamos que multiplicar por 3, porque 13 por 3 son 9 y luego 30, 39, ¿ya? Entonces, para 39 no nos falta nada. Entonces aquí el residuo va a ser 0, ¿ya? Entonces, como el residuo es 0, sí es divisible, ¿ya? Y si se dan cuenta, son las listas que, o sea, son los números que nosotros tenemos aquí, ¿ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Ya? ¿Y tú, Gabriela, todo está entendido? Sí. Entonces, continuemos. Es que ya no termino el documento. Ya no termino el documento. ¿Ya? Y si se dan cuenta, miren, por ejemplo, aquí lo que hizo es que no se repitan los números aleatorios. Pero aquí en realidad no te están diciendo que la lista no tiene, que los números no pueden ser iguales. Por lo tanto, ustedes tranquilamente se lo pueden saltar. ¿Ya? Aquí hace lo que les digo, la lógica de que los divisibles sean, sabe que el módulo sea igual a 0 para determinar el divisible, usó también una lista. Aquí hizo exactamente lo mismo, solamente que se ahorró el contador y puso nada más con la lista, con su longitud, ¿ya? Bueno, aquí yo creería que es... No, sí, está bien, es menos porque la longitud empieza en 0, ¿ya? Print result. Y ya esto es simplemente llama a la lista, hace esto y da el resultado como tal, ¿ya? Entonces, aquí ya hemos terminado un examen, ¿ya? Y lo hemos terminado en menos de 40 minutos, ¿ya? Esto ha sido todo un examen del primer parcial, para que ustedes se den cuenta que realmente estos exámenes no son tan complicados. No hemos visto un for dentro de un while. No hemos visto un if dentro de un while. No, es que, o sea, créeme, si tú practicas mucho y entiendes mucho esto de aquí, no se te va a hacer tan complicado. Lo que pasa es que la gente a veces tiene tanto miedo a estos tipos de exámenes que se cierran o no piensan bien en el momento y se dejan llevar por una lógica errónea. En fundamentos de programación, lo prioritario es que ustedes lean y relean el enunciado para saber qué es lo que les pide el programa para después programar. Por eso yo les di los pasos que les di el otro día. Primero tienen que identificar las variables, tienen que identificar los bucles, tienen que identificar las condiciones y ya después programan, ¿ya? Yo les recomiendo que cuando estén escribiendo, porque eso ni siquiera se le puede llamar programación, es una escritura en papel, ¿ya? Vayan poniendo todo y cada una de las líneas que hace, así como yo les estoy poniendo, que el primer valor de num es tal, el valor del divisible es tal, y esto aquí yo lo estoy poniendo en un comentario para que ustedes no se pierdan. Por ejemplo, esta línea, ¿qué es lo que hace? Esta línea agrega el valor de num a la lista final, ¿ya? Entonces, ustedes cuando se pierdan en su propia lógica, porque créanme, les va a pasar, ustedes se van a perder, ustedes nada más alzan un poco la cabeza y ya saben, ah, ya, esta línea sirve para esto. Entonces, ya no se frustran tanto en esto, lo vuelven a entender, una lógica que ustedes mismos pensaron hace 2 minutos.
pero créanme, se les va a olvidar. Entonces, ya aquí, ya saben esto aquí y pueden continuar tranquilamente con el ejercicio sin inconvenientes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿cómo yo sé que el contador tiene que ser menor de 32? Porque si yo pongo, recuerden que el contador empieza en cero, ¿ya? Entonces, esto implica que cero es menor de 32. Correcto, ¿ya? Entonces ahí tenemos el primer elemento. Pero en cambio, si yo pongo que sea 32 es menor o igual que 32, ¿ya? Ahí yo ya tendría un elemento de más. Ahí yo ya no tengo 32 elementos en la lista, sino 33, ¿ya? Les voy a dar un secreto, ¿ya? Si su contador empieza en cero, el while siempre tiene que ser menor o igual a ese número para tener el número de elementos que ustedes pusieron ahí, ¿ya? Si el contador empieza en cero. Si el contador empieza en uno, ustedes tienen que poner el menor igual para tener esos 32 números. Porque si ustedes ponen el menor, ustedes no tendrán 32 números, sino 31, ¿ya? Y viceversa, si ustedes aquí con el cero ponen menor o igual, entonces en vez de tener 32 números, van a tener 33 números. Eso ahí quiero que lo anoten. ¿Ya? Esto aquí es súper importante porque créanme que todas las condiciones que ustedes van a ver en While mayoritariamente son de este tipo, ¿ya? Entonces, por favor, les voy a dar 5 minutos para que anoten esto, ¿ya? Porque créanme es algo que les va a salvar mucho la vida de una confusión, ¿ya? Así, así y así, ¿ya? Entonces, me avisan cuando termine de anotar para seguir con el siguiente examen, ¿ya? Pero por favor avisen. Escribe, 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 no tomes captura, escribe. No vas a revisar esa captura, ni siquiera te vas a acordar dónde está, escribe. Camile, son ¿cuántas palabras? Mira, si son 5 palabras es mucho. Escribe. Mira, escribe porque cuando me escribas, cuando estés en el semestre, oye, ¿cómo era esto? Te voy a decir, ve de nuevo el video. También es válido, ¿ya? Solamente que tome en cuenta, si tú usas len de esta lista, el contador va a empezar en cero. Entonces tú tienes que usar el menor, no el menor igual, ¿ya? Por eso es tan importante que ustedes vean esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, por favor, me avisan cuando terminen de escribir y continúen. Hasta eso yo voy a cerrar este archivo y voy a abrir el siguiente. Ya, ya Camila, me dice cuando termine. Ya, a ver, vamos a ver estos ejercicios de aquí. Que el problema es que estos creo que ya están resueltos y no dicen el enunciado. A ver, veamos. Sí, ya están resueltos y no dicen el enunciado. A ver, denme un momento. A ver si puedo encontrar ¿cómo se llama? El examen que de este semestre para resolverlo con ustedes, ¿ya? Denme un momento. Yo voy a eliminar esto de aquí. Ya. Entonces, denme chancecito. Dejo de compartir pantalla. Bueno, déjenme ahí un ratito. Ya voy a buscar el examen. Se los voy a pasar por el grupo. Porque creo que sí lo tengo guardado por aquí. Estos exámenes, cuídenlos con su vida, porque no sé si ustedes saben que hay una cosa que se llama DSpace, ¿ya? En el DSpace no se suben exámenes de fundamentos, ¿ya? Entonces, estos exámenes cuídenlos con su vida, porque va a ser lo que ustedes van a utilizar para repasar.
Este creo que era. Ya. Sí, creo que este de aquí. Pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, aquí tengo muchos más exámenes. Pero tengo exámenes viejos, que yo realmente no les recomendaría que... Miren, si encuentras exámenes, yo les recomiendo estudiar exámenes que sean del 2019 para arriba. Porque lo que pasa es que los exámenes viejos son traicioneros. Porque el nivel que había antes en fundamento de programación era mucho más grande. ¿Ya? Los exámenes de ahorita son... O sea, esto de aquí que ustedes ven tranquilamente con un examen pudo haber tenido 40 líneas, tranquilamente, en un examen viejo. Por suerte, ahorita los exámenes ya no son tan complicados. Entonces, déjenme descargar el documento que les acabo de pasar por el grupo, por cierto, para que le den un ojo. Ya, a ver, aquí está. ¿Por qué le tendrías miedo si te acabo de decir que los exámenes cada vez son más fáciles? O sea, no cuadra esa lógica. ¿Ya? Este ejercicio de aquí. Implemente la función actualizar placa, pero dices que no suben. Es que no lo suben a GSpace. ¿Sabes por qué? Porque reciclan muchas veces lógicas. Si te das cuenta, aquí, por ejemplo, este ejercicio usa slicing. ¿Ya? Usa slicing, usa un for, aquí estaba una condición. ¿Ya? Entonces, por eso es que no lo suben. Porque la lógica se repite. En cambio, si tú tienes estos exámenes y los practicas, ya cuando vayas allá va a ser mucho más sencillo. ¿Ya? Por eso es que les digo que están 10 pay, no para que se asusten, sino porque créanme, tener estos exámenes les da una ventaja muy grande con respecto a todos los demás. ¿Ya? Entonces, empecemos. Lo primero que me están diciendo es implementa la función actualizar placa. Ya a partir de aquí sé que tengo que definir una función que recibe un string, o sea, el primer parámetro, bueno, el único parámetro es placa, es un string, ¿ya? Con una palabra de vehículo ecuatoriano válidas, ¿ya? Recuerden que el formato de las placas de un vehículo ecuatoriano son primero letras y luego números, ¿ya? Las letras son 3 dígitos y los números son 4, ¿ya? La función debe añadir un cero a la izquierda de los dígitos y retornar una nueva placa, ¿ya? A partir de aquí ustedes se dan cuenta que no pueden tratar esta parte numérica del string como un número. ¿Por qué? Porque tienen que añadir un cero a la izquierda. ¿Y qué es lo que pasaba cuando ustedes añadían un cero y lo convertían en un entero? Automáticamente ese cero se les iba, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo. Aquí el usuario está llamando a la función actualizar placa, ingresa esta placa y lo que nos debería retornar es ABC-0110. ¿Por qué? Porque agrega un cero a la izquierda, ¿ya? Y aquí está un ejemplo de la lista original, esto de aquí. Y nos dicen, luego en el programa principal, asuma que una lista de placas válidas, pero de 3 dígitos, si ven que aquí la lista tiene 3 dígitos, utilice la función que creó para actualizar todas las placas de la lista, ¿ya? Es decir, nos dan primero esta función, ¿ya? Luego tenemos que sacar primero esta de aquí y pasarla por la función actualizar placa y a partir de aquí vemos que es con un for, ¿ya? Y la función actualizar placa tiene que ir guardando cada placa actualizada en una nueva lista. Entonces venimos acá, voy a poner mega 2.1.5, ¿ya? Y lo primero es definir la función actualizar placa, ¿ya? Que reciba una placa. Es importante, recibe un string, no recibe una lista, ¿ya? Igual un ctr de placa. ¿Ya? Eso es lo primero. Bueno, esa línea ustedes se la pueden sobrar. De ahí usamos un return porque tiene que retornarnos algo. Todavía no tenemos configurado el qué, pero pongan el retorno. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, esa palabrita les puede dar hasta 2 puntos. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que particionar. Si ven que aquí hay un guión, ¿ya? Entonces nosotros podemos hacer un split de esta placa, ¿ya? Con este guión. Entonces venimos aquí y hacemos placa es igual a placa.split, ¿ya? Y aquí nosotros ya, bueno, y aquí con el guión, ¿ya? Ahí.
Entonces, si el usuario ingresa ABC-123, ¿ya? Esto lo va a convertir directamente en ABC, bueno, una lista, así, ABC, coma, 1, 2, 3, ¿ya? Eso es lo que es el split, bueno, esto ya se lo he explicado bastantes veces, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? A estos dígitos de acá, al 1, 2, 3, tengo que agregarle un 0. ¿Cómo hago eso? Primero accediendo, si se dan cuenta que es al último elemento de esta lista. Por lo tanto, voy a poner, ¿cómo se llama? Algo que se llame lista actualizada, ¿ya? Le voy a dar un igual y voy a decir que en el elemento de placa, bueno, no, ni siquiera tengo que guardarlo en una lista porque lo puedo modificar, ¿ya? En placa, ¿ya? En -1, es decir, 1, 2, 3, ahora lo que quiero hacer es, primero, agregarle un 0, como es un string, lo puedo concatenar. Y lo voy a volver a unir con el valor de placa en el final, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es esto. Ahí. Entonces, yo le estoy diciendo que lo que hay en la posición final de la placa, ¿ya? Sea igual a 0 más lo que hay en la posición de la placa es 1, 2, 3. Entonces, esto aquí va a pasar a ser 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Y ahí yo ya agregué ese 0, ¿ya? Entonces, ahora únicamente tengo que hacer un join. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora esta lista, como ya se actualizó, pasó a ser F. Entonces, ahora tengo que hacer un join. ¿Ya? Voy a volver a reutilizar placa y voy a hacer, como necesito que esté separado por un guión, pongo un guión, punto join, ¿ya? De placa, ¿ya? Entonces, aquí yo lo que estoy diciendo es, une los elementos de la lista placa en, bueno, con un guión, ¿ya? Entonces, esto aquí lo que nos va a dar como ejemplo es lo siguiente. O sea, nos va a dar ABC-0123, ¿ya? Y bueno, aquí y ahora sí que ya tenemos todo configurado, hacemos un return de la placa, que es lo que queremos retornar, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo que esto aquí es lo que queremos retornar nosotros? Entonces, ya ahí ya tenemos la función, ¿ya? Esa ya es la primera parte, ¿ya? Ahora, lo complicado, entre comillas, es hacer que a la función le entre un string nada más, ¿ya? ¿Cómo haces con esto? Con for. Voy a hacerlo con ChatGPT. O sea, no el código, sino voy a copiar estas listas y le voy a decir a ChatGPT que me las, ¿cómo se llama? Que me las pase a texto. Porque es que si no, te voy a tener que estar escribiendo toda mal, ¿ya? Pásame todo esto a un texto de consola. Ya, quiero esto, solamente quiero esto de aquí. Ya, lista original, listo. No necesito nada más que esta línea de aquí. ¿Ya? Entonces vengo acá y ahora sí pongo esta lista original de ejemplos, que es lo que quiero, una lista placa. ¿Ya? Ahí, lista original. Si se dan cuenta, es lo mismo que tenemos acá. Lo único que hice fue pedirle que me lo copiara para yo no tener que estar escribiendo todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Recordemos que la función actualizar placa lo que recibe es un string. O sea, nosotros no le podemos pasar toda esta lista. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros no podemos acceder a cada uno de estos elementos dentro del string? Con un for, pongo for de placa en lista original. Entonces, en la primera iteración, placa va a tener el valor de ABC, ¿ya? De 110, ¿ya? Entonces, ahora sí, nosotros podemos llamar a la función actualizar placa, que como retorna un valor, lo vamos a dejar guardado en algo que sea nueva placa, ¿ya? Entonces, ahora sí utilizamos actualizar placa y le pasamos el valor de la placa, ¿ya? Ya, ahí sería. Y ahora necesitamos crear una lista nueva donde se guarden todos los valores, ¿ya? Todos los valores actualizados. Entonces, esto es una lista vacía. Y aquí voy a hacer lista nueva, punto append,
para agregar este valor de la placa, o sea, el valor nuevo de la placa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es, ahí. Aquí lo que estamos haciendo es convertir esta placa que está acá arriba en ABC 0110. ¿Ya? Entonces, acá lo que yo le estoy diciendo es, agrega el valor, bueno, el elemento ABC 0110 a la lista nueva. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y ya aquí simplemente tengo que hacer un print de lista, bueno, no, entonces sin lista nueva. ¿Ya? Entonces vengo acá y si se dan cuenta que me imprimió la lista nueva, pero con ceros al inicio. Y se dan cuenta es lo mismo. ABC, aquí un 0. Aquí un 0, aquí un 0 y aquí un 0. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? ¿O todo está claro? Ya. Gabriela, ¿lo tienes todo claro o si tienes alguna duda? Puedes volver a repetir el proceso. Ya. A ver, para que sea un poco más visual, voy a hacer un debug. ¿Ya? Entonces venimos acá, de puro, para que lo veas un poco mejor. Ya, ahí. ¿Ya? Primero las variables locales se declaran de la definición de la función. ¿Ya? Entonces viene el programa principal. Ahí, viene el programa principal y declara la lista original. ¿Ya? Y ahora declara la lista nueva. ¿Ya? Entonces, viene, hace la primera iteración, pero como ve que estamos llamando a la función actualizar placa, si ves que le estamos dando el valor de ABC 110, que es el primero, porque es en esta lista en la que estamos iterando, entonces como ve que estamos llamando a esa función, va directamente a la función y le da al parámetro placa, le da el valor de ABC 110, ¿ya? Aquí lo que hace es convertirlo en una lista, si ves lo convirtió en una lista, e hizo que este valor de acá se modifique. ¿Sí ves? El último elemento de la lista le concatena un 0 al inicio. ¿Ya? Y si ves que ahí se actualiza. Y luego lo que estoy haciendo es un join para que una los elementos de la lista que está aquí, la lista placa, las una con un guión. ¿Ya? Y si te das cuenta, ahí lo unió ABC-0110 y retorna ese valor acá abajito. ¿Ya? Ahí. Aquí sí te das cuenta que retornó el valor de actualizar placa, ¿ya? Y lo agregó por último a la lista nueva. Entonces, aquí ya lo agregó. ABC 0110, ¿ya? Y así hace con todos y cada uno de los valores. Pasa haciendo todo eso, ¿ya? Hasta que terminan las listas. O sea, el elemento de la lista e imprime por pantalla la lista original, pero con un 0 a la izquierda, ¿ya? Ahí se vio de una forma un poco más clara. Ya. Entonces, continuemos. Este es el primer ejercicio. Aquí ya tienen 15 puntos asegurados. ¿Ya? Es más, me atrevo a decir que con tal de que hagan la definición de la función, ya tienen 10 puntos asegurados. ¿Ya? Si definen bien la función y retornan lo que tienen que retornar, listo. ¿Ya? Si se dan cuenta que aquí él no lo pasó una placa, no lo pasó una lista, sino que directamente lo concatenó. ¿Ya? ¿Eso por qué? Es porque esto de aquí siempre va a tener la misma longitud. ¿Ya? En este caso, lo de él es un poco más eficiente, pero lo de acá sirve igual. ¿Ya? Bueno, aquí, en cambio, él lo que hizo fue utilizar un range de la longitud de las placas. No sé por qué utilizó un índice, porque nosotros ya sabemos cuál es la longitud que tiene la placa. Así que tú tranquilamente aquí puedes iterar sobre cada uno de estos elementos y listo, se acabó. Esto aquí, en cambio, sí es una parte en la que él se complicó la vida por Word. ¿Ya? Bueno, en realidad lo que hizo fue para no declarar una lista nueva, sino que actualiza cada uno de estos elementos. Por igual manera es mucho más sencillo declarar una lista nueva para no perderse. ¿Ya? Venimos acá
Implemente la función, déjame ver, acá, sí, acá está la solución. Implemente la función reemplazar palabras, la cual recibe un mensaje y una lista de strings, ya una lista que tiene elementos como string, ¿ya? Donde cada string tiene un formato, ¿ya? ¿Se dan cuenta cuál es el formato? Primero, tiene la palabra vieja y una palabra nueva. Para cada string en la lista, la función debe reemplazar todas las ocurrencias exactas en la palabra vieja. De la palabra vieja por la nueva. La función retorna un nuevo mensaje. Aquí estas son cosas importantes. Asuma que todas las palabras en el mensaje están en minúsculas, ¿ya? Separadas por un espacio en blanco y que el mensaje no contiene signo de puntuación, ¿ya? Si se dan cuenta, esta nota de aquí se ha repetido varias veces en todo lo que llamamos de clase de ejercicio. ¿Por qué? Si ustedes ven esto de aquí, es un indicio de que ustedes tienen que hacer un split de espacios, ya crear una lista, ¿ya? Esto aquí es un indicio de que ustedes tienen que crear una lista con un string, ¿ya? La segunda nota. Note que en el ejemplo la palabra llena y relleno no se reemplazan por repleto por no ser una ocurrencia exacta. ¿Qué es lo que quiere decir? Si se dan cuenta, relleno sí tiene la palabra lleno, pero no son ocurrencias exactas, no son iguales. Por lo tanto, no se reemplaza, ¿ya? Entonces, este es el mensaje, el primer parámetro que recibe la lista. Comer relleno me dejó muy lleno y cuando estoy lleno no me siento bien, ¿ya? Y nosotros le damos esta lista de palabras. Esta es la palabra la cual nosotros queremos cambiar. Y esta es la palabra la cual nosotros vamos a cambiar por esta de acá, ¿ya? Entonces, así es con cada una de estas. Entonces, por ejemplo, aquí ya no es comer, sino que es cenar. Cenar, relleno, no se cambió por repleto, sino que se quedó igual. Me deja muy, ahora sí, aquí está lleno y se cambia por repleto. Me deja muy repleto. Y cuando estoy, aquí es lleno, lleno pasa a repleto. Y cuando estoy repleto, no me siento bien. ¿Ya? Bueno, aquí es bien y bien pasa por alegre. No me siento alegre. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, primero ya nos da un indicio de cómo va a funcionar esto de aquí. Primero, no podemos utilizar in, porque si utilizamos el operador in, nos va a tomar esto de aquí como va a cambiar a repleto. Ya no podemos usar in, así que tenemos que usar condicionales con equivalencia, que es lo del igual igual. ¿Ya? Entonces vamos acá, mega 2.py. ¿Ya? Entonces definimos la función que nos dicen, que es reemplazar palabra, ¿ya? Que tiene como parámetros un mensaje, ¿ya? Y una lista de palabras, ¿ya? Ahí. Hola, hola, ¿se me escucha? Ya, disculpen que me parece que hubo un error de conexión. ¿Ya? Entonces, reemplazar palabra tiene como esos dos parámetros. Esta línea de aquí es como les digo que no le paren bola porque ustedes no la necesitan, es simplemente para decirle a Visual que son STRs y son listas que tienen que ser tratadas como tal. ¿Ya? Palabra es igual a la lista de palabras. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que el mensaje está todo en minúsculas, no tiene puntuación y ahí está separado por espacio. Entonces tenemos que hacer un split. Mensaje es igual a mensaje.split. ¿Ya? Y lo tenemos que separar, pero por los espacios. ¿Ya? Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que hace? Por ejemplo, si ustedes escriben hola, ¿cómo estás? Esto pasa a ser a un hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Esto es lo que hace este split. ¿Ya? En los espacios lo cambian por esto de acá. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Con string ya. Asuma que la palabra y ahora tenemos que ver esto de acá. Aquí también tienen que hacer un split, pero de esto de acá en cambio.
Ya, déjenme ver cómo es qué es lo que puedo llegar a hacer aquí. Esto aquí es interesante porque se podría hacer más fácil con un zip, pero creo que no pueden usar zip, aunque ya pregunté y según si se puede usar zip. Es que si no van a tener que hacer un doble for. Un ratito para pensar. Ya les voy a enseñar esta función. ¿Ya? Hay una función que se llama zip, que me imagino que sí conocen los archivos .zip o .rar, que son archivos comprimidos. ¿Ya? Zip hace lo mismo, es como que si generara una lista en el primer elemento los valores de una cosa y en el segundo elemento los valores de otra cosa. Y ustedes pueden iterar sobre eso mismo. ¿Ya? Entonces ustedes vienen acá, ponen for de mensaje. O no tiene sentido que hagan eso. A ver, denme un momento, déjenme pensar qué es lo que puedo hacer. Voy a poner esto aquí en silencio. A ver, lo primero es que van a tener que hacer un doble for. Aquí sí este ejercicio está medio... O sea, no es que está medio feito, sino que se sube un poco más la complejidad. ¿Ya? Este ejercicio se sube un poco más la complejidad. Ponen for. Lo primero que ustedes tienen que iterar son las palabras del mensaje. Entonces ponen palabra, la palabra del mensaje en mensaje. ¿Ya? Esto es lo primero que ustedes tienen que iterar. Entonces, la primera palabra aquí, palabra, va a ser igual a hoy. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que comparar es que si esa palabra que está ahí es igual a esta palabra antigua. Y ahí si es igual, van a tener que reemplazar. Pero ¿cómo hacen eso? Con otro for. ¿Ya? Suponiendo que palabras aquí sea una lista y que tenga como hola y luego el valor que quiere reemplazar, que va a ser saludos, ¿ya? Aquí que sea estás, ¿ya? Y que se reemplace por bien. Esta va a ser la lista con lo que nosotros vamos a tratar. Entonces, aquí ponemos lo que son, va a poner reemplazo, ¿ya? Reemplazo y palabras, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, reemplazo, ¿ya? Va a ser igual, primero va a ser igual a hola, saludos, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen que hacer un split, así mismo, pero de este de aquí que creo que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llama este de aquí, pero es como el guión que es vertical, ¿ya? Entonces, así mismo, hacen reemplazo, ¿ya? Es igual a reemplazo.split de este simbolito de aquí. Reemplazo.split de este simbolito de aquí. ¿Ya? ¿Por qué no me deja usar el split? Reemplazo es igual a reemplazo.split de eso. Es raro que no salga bien. Déjame un ratito. A no ser de que de ley le tengan que especificar a Visual que sea un STR, porque así es otra cosa. Ya, eso me lo voy a usar. Oh, ustedes no necesitan esto. Con que haga reemplazo.split de lo que les enseñé antes, sin problema. Solamente que aquí a Visual tengo que especificarle sí o sí que es un STR. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es esto hay que convertirlo en una lista que tenga hola y luego saludos. ¿Qué es lo bueno de hacer esto? Que nosotros sabemos que el elemento que está en cero, ¿ya? Es la palabra a reemplazar, ¿ya? Y lo que está en uno es la palabra nueva, ¿ya? La que vamos a poner en lugar de lo que está en cero, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros primero? Decimos, si la palabra, que en este caso es hola, es igual a reemplazo en cero, ya que es la palabra antigua, entonces hacemos que palabra se actualice y ahora sea el valor que está en reemplazo 1. ¿Ya? O sea, aquí ¿qué es lo que estamos diciendo? Si hola es igual a lo que está en el índice 0 de esta lista, es decir, si es igual,
Ya, es igual, entonces entramos acá. Y ahora hacemos que esta palabra se actualice a esto de acá. Ponemos reemplazo en índice 1, ¿ya? Entonces agarramos esto y lo ponemos acá. Es decir, que ahora palabra ya no va a valer hola, sino que va a valer saludos. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo en esa primera parte. ¿Ya? En caso de que no sean iguales, ¿ya? En caso de que no sean iguales, palabra sigue siendo igual a palabra. O sea, palabra sigue siendo la misma cosa. Ya no cambiamos nada. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque acá vamos a hacer un append. Bueno, primero vamos a declarar la lista. Eso primerito. ¿Ya? Lista. Bueno, va a ser igual a una lista vacía. Entonces, ahora sí acá ponemos que esté dentro del for lista nueva punto append, ¿ya? Y agregamos la palabra, ¿ya? Para que ahora saludos se venga acá. Y en cambio, por ejemplo, si ahora la palabra es ¿cómo no? Ah, no está allá. ¿Cómo no está en la lista de palabras que queremos reemplazar? Entonces, aquí lo que va a hacer es primero ir a hola saludos, ¿ya? Va a ser esta lista y aquí lo que va a decir es ¿cómo es igual a hola? ¿Ya? No es igual a hola. Por lo tanto, como no es igual a hola, va a venir acá y lo deja en el mismo valor y aquí a la lista se agrega ¿cómo? ¿Ya? Espérenme, que aquí creo que lo que pasa es que esto va a seguir y seguir y seguir hasta probar con todas y se va a agregar como. Aquí tendría que poner un condicional de que sí, ¿ya? Si palabra no está en la lista nueva. Pero si no se repite, en cambio va a haber un problema. Ya creo que estoy pensando mal algo de este ejercicio. Déjenme revisar la solución para ver qué tan bien voy. Ya hizo el split, luego hizo el dato, ya vieja nueva, bueno, todo lo mismo, solamente que lo empaquetó. Y aquí lo hizo su marca personal de hacerlo con el índice. Igual la lista vieja, ya. Entonces sí, lo que hace es actualizarlo directamente en la lista. Y luego lo une todo. Entonces sí lo va a tener que hacer directamente con un range. Ya. Miren, a veces esto suele pasar. Miren, este es un ejemplo de cómo ustedes darse cuenta que están haciendo algo mal. ¿Ya? Primero, se dan cuenta que yo tengo aquí un for dentro de un for, ¿ya? Eso primero que nada. Segundo, aquí yo tengo dos condicionales dentro de un bucle y ese bucle yo lo tengo dentro de un bucle, ¿ya? Ahí ustedes ya se pueden dar cuenta de que algo está mal porque tienen demasiadas cosas dentro de muchas cosas, ¿ya? Entonces, esto es mucho más sencillo, ¿ya? Vamos a seguir la solución para no perdernos, ¿ya? Lo primero que hace, bueno, yo aquí sí o sí tengo que tener esta línea por visual, ¿ya? Lo primero que hace es a mensaje, efectivamente, le hace un mensaje.split, ¿ya? De los espacios, ¿ya? Para hacer que, por ejemplo, esto de aquí que hola, ¿cómo estás? Pase a ser a una lista, hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Esto es lo primero que hace, ¿listo? De ahí, lo segundo que hace es empezar el for, ¿ya? Le pone un nombre variable que se llame datos en las palabras, ¿ya? Es decir, que primero aquí, datos, aquí lo voy a poner así, ¿ya? Datos es igual a hola, ¿ya? Saludos. Esto es lo primero que hace. De ahí, lo siguiente que hace es poner una palabra vieja, ¿ya? Y luego una palabra nueva, ¿ya? Lo iguala a datos.split de guión de aquí, que no me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Primero que nada, aquí yo tengo que especificar la visual que es un str, pero que ustedes si no lo tienen que hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Esto es como que le estuvimos diciendo el visual que palabra vieja
¿ya? Palabra vieja, coma, palabra nueva, ¿ya? Estamos de acuerdo que esto de aquí lo que me va a dar es lo siguiente, una lista que tenga el primer elemento hola y que tenga el segundo elemento saludos, ¿ya? Entonces, Visual traduce esto en esto, quita las listas y le asigna el valor de hola a la palabra vieja y el valor de saludo a la palabra nueva. Por lo tanto, esto se traduce en palabra vieja va a ser igual a hola, coma, bueno, punto y coma sería para separar, y la palabra nueva es igual a saludos. ¿Ya? Esto es lo que se está haciendo en esta línea de código para que lo entiendan. ¿Ya? De ahí, lo siguiente que viene es hacer un for de índices para acceder a los índices de la lista palabra, ¿ya? Y como la lista es mutable, modificarlos ahí mismo y no tener que usar una lista nueva, ¿ya? Entonces, int, aquí hace el range, ¿ya? De la longitud de la lista palabras. Recordemos que range nos quita el número final. Es decir, que si yo aquí tengo range de 5, sí, ya, range de 5, esto lo que me crea es una lista de 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Por lo tanto, esto de aquí sí me sirve porque, por ejemplo, si la lista tiene una longitud, ¿ya? Yo qué sé, de 4, entonces estamos de acuerdo que la lista se ve así, 0, 1, 2, 3, ¿ya? Tiene 4 elementos, ¿ya? Pero sus índices solo son hasta 3, 0, 1, 2, 3. Por lo tanto, si yo ahora creo el rango de estos índices, porque recordamos que van a ser los índices de estos, también tienen que llegar hasta 3, ¿ya? Porque son 3 índices. O sea, es hasta 3 los índices, empiezan en 0. En cambio, si yo ahora aquí le sumo 1, es como que yo le estuviera ahí, bueno, le sumo 1, es como que yo le estuviera diciendo que la longitud es de 5, ¿ya? Y crea un cuarto índice más. Entonces, hasta aquí todo bien, pero el momento de que el programa quiere evaluar este cuadro, este índice 4 acá, le va a dar un error. ¿Por qué? Porque no existe un valor asociado a 4 en esta lista, ¿ya? Por eso es que nada más usó ese len, aunque creo que eso ya se los había explicado en una clase pasada, ¿ya? Entonces, ahora lo que hace es declarar una variable que se llame palabra, ¿ya? Y le asocia el valor que está dentro de la lista mensaje, ¿ya? ¿Ya? Le asocia el valor en ese índice. Perdón, ahí. Índice, ¿ya? Entonces, tomamos como ejemplo esto. Supongamos que aquí primero el índice es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que está haciendo es que en palabra, ¿ya? Se guarde, de momento ahí, en palabra se guarde el valor de mensaje que tiene índice 0, ¿ya? Entonces, como ya sabemos, el primero que está, que tiene el índice 0, es hola, ¿ya? Eso es lo que hizo en esta línea de código. Después hizo un condicional, que si la palabra, ya la palabra que estamos comparando, es igual a la palabra vieja, ya es equivalente, entonces se va a modificar directamente en la lista mensaje, ya, en ese índice, ¿ya? Y se va a poner el valor de nueva acá. Es decir, aquí por ejemplo, hola es igual a hola, que es la palabra vieja que nosotros tenemos acá. ¿Si se dan cuenta? La palabra vieja. Por lo tanto, esto de aquí nos retorna un true, ¿ya? Y como nos retorna un true, entramos directamente acá. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que en la lista mensaje, en la posición 0, yo ahora voy a actualizar ese valor que originalmente era de hola, ¿ya? Y lo voy a actualizar, porque como son iguales, lo voy a actualizar al valor de la palabra nueva, ¿ya? Que la palabra nueva es saludos. Saludos. ¿Listo? Y ahora sí, una vez nosotros ya tenemos eso, simplemente retornamos el mensaje como tal. Bueno, porque ahí estaríamos retornando la lista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unir el mensaje así mismo con un join. Join, ¿ya? De el mensaje. ¿Listo? Y ahora sí, retornamos
el mensaje, ¿ya? Entonces, ahora, bueno, podríamos probar esto de aquí, con este mensaje de acá. Déjenme copiar esto y decirle a ChatGPT que me lo escriba para yo poder pegarlo a cada una vez. En un momento que está cargando. Ya, ahora sí. Ya, ya. Entonces yo ahora acá pongo estas dos funciones para poner a prueba la función, que es, le voy a poner el print de reemplazar, y aquí primero va el mensaje al que queremos nosotros reemplazar la variable, y segundo van las palabras, ¿ya? Entonces yo aquí le doy, sin problema, me cambia todo esto. Siguen que primero es comer, y de comer pasa a cenar, cenar relleno me deja muy lleno, y cuando estoy lleno no me siento bien. Ahora en cambio vamos a probarlo con el mensaje que yo estaba haciendo para que lo puedan ver de la mejor forma. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces acá, hola, va a pasar a ser saludos, y estás va a pasar a ser bien, ¿ya? Entonces si todo sale bien, sale, hola, ¿cómo estás? Ah, ya es porque aquí no le puse hola. Ahí. Hola, listo, estás, va a pasar a bien, y ya. A ver, allá no debería haber problema. Ya cambió saludos, pero no se cambió estás por bien. ¿Por qué no cambió estás por bien? Creo que esto ya es error del, ¿cómo se llama? Del intérprete. Porque el código es el mismo que se usó allá y sí funciona con la primera función. O sea, en realidad esto aquí es problema del intérprete como tal. Voy a ver, si yo uso las mismas, o sea, las mismas cadenas que están acá, me va a dar lo mismo. O sea, cenar relleno me deja muy repleto y cuando estoy repleto no me siento alegre. ¿Ya? Entonces si yo pongo acá, me da lo mismo. Cenar relleno me deja muy lleno y cuando estoy lleno no me siento bien. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna duda o alguna consulta sobre este ejercicio? Porque sí entiendo que es medio rarito de tratar de verlo. O déjenme, ya, es que aquí miren, y aquí está el error. Lo que pasa es que aquí estoy sacando la longitud, pero de esta lista. Y yo no tengo que sacar la longitud de esta lista, sino la longitud del mensaje, como, ¿ya? Entonces, ahora sí, no debería haber un error si yo pongo esto acá. Espera, va a tenerlo que volverlo a copiar. Se va a tener que volver a escribir. Ahí. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Y aquí voy a poner de hola, que pase saludos. ¿Ya? Acá borro esto. Voy a poner que pase de estás. ¿Ya? Estás a anime. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Sí se cambió. Ya el problema era que yo estaba sacando la longitud, pero de esto. Por lo tanto, si se dan cuenta aquí la longitud de este mensaje es de 3 mientras que esto es de 2. Por eso es que nada más me cambiaba el primer, ¿cómo se llama? El primer índice. ¿Ya? Díganme si tienen alguna duda, porque sí, este ejercicio está curioso. De hecho, yo recordaba que en el examen me costó menos de lo que me costó aquí ahorita. Pues sería también por el que estoy medio ya cansado porque ya tuve examen, entonces ya pues. Te pierdes después del for. ¿De cuál de los dos fue? ¿De este o de este? Del segundo. Ya, mira. Por ejemplo, aquí, índice. Bueno, partamos de que aquí el rango, por ejemplo, para este caso en particular, ya estamos sacando el rango de esto de aquí. Entonces, me va a generar una lista de 0, 1, 2. Entonces, todos estos índices son los que se van a iterar. Entonces, en la primera iteración, ¿ya? En la primera, ¿ya? En la primera,
índices va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces, acá viene y en la lista mensajes busca lo que está en 0, o sea, en el índice 0, que si te das cuenta es hola, ¿ya? Aquí es lo que está, palabra igual a hola. Déjame prepararlo ahí para que lo puedan entender un poco mejor, ¿ya? Entonces, ahora esta palabra de aquí, ¿ya? Va a compararla con la palabra vieja que guardamos acá, que en este caso es hola. Como son iguales, ¿ya? Se ejecuta este bloque de código de acá. Y lo que se hace es venir a la posición de este número aquí y lo actualiza por la palabra nueva, que la palabra nueva es saludos. Por lo tanto, pues eso es lo que les puse acá de que hola pasa a ser saludos. Ahora vamos a la segunda iteración, ¿ya? A la segunda iteración, porque recuerden, este for no va a parar hasta terminar todas sus iteraciones. Por eso es lo que yo les dije de que siempre el for que está adentro del for, ¿ya? Es el que se va a iterar más veces. ¿Ya? Entonces, en la segunda iteración, esto es índice 1. Entonces, ahora viene acá y dice, ya lo que está en índice 1 es como. ¿Cómo? Y viene acá y dice, ¿cómo? ¿Es igual a hola? Falso. ¿Ya? Falso. Por lo tanto, esto de aquí no se ejecuta y vuelve de nuevo acá a la tercera iteración, donde índice es igual a 2. Entonces viene acá y dice, ah, ya, esto de aquí es 2. Entonces vengo acá y se pone estás. Entonces, ahora aquí, estás es igual a hola, falso. No se ejecuta este bloque de aquí. Entonces, ya aquí terminó estas iteraciones por esta vuelta. Venimos acá, ¿ya? Que este for está en su primera iteración de ahorita y pasa a la segunda iteración, ¿ya? Y aquí pasa a la segunda iteración, donde datos ahora ya no es hola saludos, sino es estás, ¿ya? Bien, ¿ya? Entonces ahora esto pasa de ser hola a estás y esto de saludos a bien. ¿Ya? Y aquí lo mismo, la palabra vieja, la que vamos a cambiar es estás, y la palabra por la que vamos a cambiar la nueva es bien, ¿ya? Entonces viene aquí y vuelve a empezar la iteración. En la primera, a ver, en comentario, en la primera iteración, ¿ya? Lo que hace esto es, primero te crea una lista de un rango que es de 0 hasta la longitud del mensaje, ¿ya? Hasta la longitud de bueno, esta lista mensaje que viene siendo 3. Entonces, esto es 0, 1, 2. ¿Ya? Entonces, ahora, índices en la primera iteración pasa a ser 0. Entonces, acá se hace exactamente lo mismo. Primero, busca en la lista mensajes cuál es la que está en la primera posición, que es hola. ¿Ya? Entonces, ahora viene acá y dice, la palabra hola es igual. Ahora, ¿cuál es la palabra vieja? Estás, ¿ya? No es igual. Por lo tanto, no ejecuta este bloque de código, ¿ya? Ahora venimos acá a su segunda iteración. Entonces, índice ya no es 1, sino que es 0. Y, digo, índice ya no es 0, sino que es 1. Y aquí pasa a ser como, ¿ya? Entonces, ¿cómo es igual a estás? No. Entonces, sigue a la siguiente iteración, ¿ya? Que ahora es 2. ¿Ya? Y ahora esto pasa a ser lo que está en el segundo índice de la lista mensaje, que es estás, ¿ya? Entonces, ahora sí, estás es equivalente a estás, esto es true. Entonces, ingresa acá y lo que hace es acceder a esta posición de la lista y la modifica. Pasa a ser de estás, ¿ya? De estás, pasa a ser a, ¿cuál es la palabra nueva en este caso? Es bien, ¿ya? Entonces, ahora, ya que terminó toda esta iteración que está dentro del for, lo que hace es venir a este for de acá y dice, ¿yo puedo hacer una tercera iteración? No. ¿Por qué? Porque nada más hay 2 elementos, ya no tengo nada que iterar. Entonces, detengo todos estos bucles, ¿ya? Y vengo directamente a este de acá, que es lo que ya no está dentro del bucle. Entonces, aquí lo único que hace es coger la lista nueva, que esto de aquí ya sería saludos, ¿ya? Y esto sería bien.
y lo une. Entonces, esta lista pasa a ser saludos, como bien, ¿ya? Y retorna esto que está guardado dentro del mensaje. Entonces, como lo retorna, esto es lo que se imprime por pantalla, ¿ya? En este caso yo le puse anímate, pero si yo le pongo bien, te vas a dar cuenta que me va a retornar saludos como bien, ¿ya? ¿Se te das cuenta? Saludos como bien. Ahí se entendió un poco mejor cómo funciona cada for por individual. Ya. ¿Tú, Camila, si lo entendiste? Ya. Bueno, entonces ya van a ser las 10. Por mi parte, me despido. Con un gusto impartirles este curso. Entonces, bueno, ya saben que todos estos cursos van a estar en la plataforma. No voy a archivar la plataforma. A partir de ahorita les voy a abrir todos los controles de lectura, ¿ya? Y no les voy a poner contraseña ni tiempo. Ya pueden tener los intentos que ustedes quieran, ¿ya? Para que eso lo practiquen ya dentro de su, ¿cómo se llama? De su materia. Muy posiblemente no vaya a poder dar un acompañamiento en este semestre porque voy a ver una clase pesada, ¿ya? Entonces, todo depende de cómo sale mi horario. Si mi horario sale bien, no hago acompañamiento porque voy a estar haciendo otra cosa. Pero si el horario sale que no puedo hacer esa otra cosa que quiero, entonces sí va a haber un acompañamiento, ¿ya? Pero todo indica que no va a ser posible un acompañamiento, pero de igual manera, cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Si es algo que ya les expliqué en este curso, les voy a mandar a ver el video porque no estuve explicando por gusto, ¿ya? Pero si es algo que me haya pasado por alto lo que sea, con todo gusto les voy a ayudar, ¿ya? Entonces, por mi parte fue un gusto, cuídense mucho, ¿ya? Y estamos en contacto. Listo.